Ahí puse a grabar. Así que bueno, vamos a ver ahora esta segunda parte de la clase. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Recuerden, chicos, la semana que viene es la clase híbrida. El lunes vengan a la Facu, sería aula 236. Si pueden, pónganme en el chat más o menos, los que piensan venir, pónganme un sí, porfa, así más o menos sé cuánta gente espero. Pongan porfa un sí en el chat o algo así, para tener una idea. Sí. Buenísimo. Bueno, bien, tenemos quórum. ¿El sí sería a la clase o a las birras después? Está bien, muy bien, está muy bien. Sí, si quieren, yo estoy bien, también podemos ir a tomar algo ahí enfrente. Así nos conocemos un poco. Ya, bueno, bien. Hay quórum. Espectacular. Buenísimo. Bueno, bien. Entonces sí, ya veo acá fácil, somos fácil 20 y pico, así que ya en los que me dijeron que sí, así que debemos ser un poco más también. El aula es aula 236, es un aula de la sección de posgrado. Vieron el segundo piso del edificio viejo, sección de posgrado. Está medio escondida, así que les va a llevar, si los que no conocen el edificio, capaz es un poco difícil, pero es segundo piso del edificio viejo en la sección de posgrado. Se va a transmitir también, o sea, va a ser híbrida la cosa, pero la idea es que sea híbrida más que nada para los que no están en el país, ¿no? O sea, si los que están, si pueden venir es mejor, así nos conocemos y charlamos un poco y nos conocemos un poco, está bueno. Así que bueno, eso era por un lado, recordarles eso. La clase también va a ser, yo calculo que va a ser capaz un poco más corta, quizás de 7 a 9, más que de 7 a 10. Pero bueno, vamos viendo. Así que bueno, ahora lo que vamos a ver el resto de la clase, y capaz llego a ver, al menos anticiparles lo que vamos a ver la que viene, así la que viene no se nos hace tan larga dentro de todo, o sea que al menos les doy un intro. Ahora lo que vamos a ver es política monetaria en el siglo XXI. Ahí les dejé 3, son reportes del BIS, yo la verdad me gusta mucho leerlos. Es como los tipos estos escriben frontera de política monetaria a nivel global y te cuentan, frontera me refiero a bien avanzado, política monetaria, de lo que más se sabe en el mundo de política monetaria, y hacen reportes anuales con 3 capítulos. Un capítulo de lo que pasó, un capítulo con algún tema de política monetaria clave y otro tercer capítulo que tiene que ver con pagos o innovación financiera. Esos son los reportes anuales del BIS. La verdad que siempre me los leo mucho, son muy buenos, para el que sigue estos temas te mantiene muy informado de lo que se está hablando, más de digamos, las discusiones de frontera en el tema, es decir, las más avanzadas que hay en el tema. Así que los sigo bastante de cerca. Les agregué ahí entonces es el paper de 2019 para hablar de cómo se hace política monetaria en países emergentes. Es más difícil hacer política monetaria en países emergentes que en países desarrollados. ¿Sí? Los márgenes de error son más chicos, entonces es más difícil. En el 20, después dejé el BIS 2020 porque ahí es donde se hace la evaluación de cuál fue la respuesta ante el COVID. Y el de 2024, justo hay un paper que lo agregué ahora, obviamente, porque no había existido hace un par de años, salió este año, con lecciones de política monetaria del siglo XXI. Está bueno, así que un poco hice como un mejunje de los 3 y algunos más, y saqué la clase de hoy, ¿sí? Así que bueno, me parece importante que vean, porque así estamos en tema de qué se está hablando de política monetaria en el mundo hoy, ¿sí? Las 3 cosas, los que les comenté, los 3 grandes hechos del siglo XXI fueron, por un lado, la crisis global de 2008, el COVID, y luego todo el resurgimiento de la inflación que hubo post-COVID y que se sumó con la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Una es la respuesta del COVID y la otra es la salida del COVID, y generó un resurgimiento de la inflación que no se veía en mucho tiempo. Entonces generó un desafío de política monetaria
yo diría medio hasta inédito para la generación de los países desarrollados que habían vivido de los 90 para acá, o sea, para la gente de 30 y pico de años, vieron los niveles de inflación quizás más altos de su vida ahora, en los países desarrollados. Fíjense, para ponerlo un poquito en perspectiva. Este gráfico de la izquierda lo que tiene la línea roja es la inflación en el mundo. Es una inflación promedio de países que hacen muchos países para los cuales la información está disponible. Fíjense, la inflación post-2020, fíjense a dónde se fue. Llegó casi en promedio mundial a 10. ¿Sí? Es el índice del eje derecho. Era el valor más alto de inflación desde mediados de los 80. O sea, de una generación de personas no había visto estos niveles inflacionarios en su vida en el mundo. Entonces estamos ante una cosa medio inédita para mucha gente. Fíjense lo que les comentaba, entre el 45 y el 80, en toda esta época de acá, es la época de oro del keynesianismo, donde los regímenes de... ¿Ven cuando yo muevo el mouse lo ven, no? Si yo muevo el cosito, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Ah, joya. En esta época de acá, fue la época de oro del keynesianismo, si se quiere, cuando tenías un estado presente, un estado de bienestar, donde la política fiscal expansiva no era mal vista, si se quiere. Y la inflación, lo que pasó en los 70, tuvieron con esto, política fiscal expansiva constante, empezó a acelerarse la inflación y lo que terminó desencadenando también, lo que terminó derivando también el shock petrolero del 73. Fíjense cómo la inflación se va al entorno de 10-15% promedio en el mundo en el 73, 74 por ahí. Luego tenés un entorno de alta inflación y después esta bajada de la inflación en la segunda mitad de los 80 es lo que les decía que se bajó con agregados monetarios gracias a Reagan y Thatcher, ¿sí? en los grandes países del mundo. Y luego viene toda la época del inflation targeting. Fíjense, la inflación en el mundo durante el inflation targeting era prácticamente, ya dejó de ser un problema la inflación en esta época. ¿Sí? Entonces, cuando se picó la inflación, cuando se complicó la inflación ahora en 2021, 22, 23, fue un desafío inédito para los últimos 20, 30 años. Y fíjense qué pasó con la política monetaria. Los activos de los bancos centrales, fíjense cómo después de la crisis de 2008 se dispararon fuertemente los activos de los bancos centrales. Las tasas de interés, fíjense en los 80 cómo habían subido las tasas de interés nominales, están a la derecha el eje este. Fíjense cómo habían subido las tasas de interés nominales y después bajaron, fueron casi cero mucho tiempo y ahora volvieron a subir. ¿Sí? Para que vean el gran proceso histórico detrás de esto, ¿no? Entonces, la crisis de 2008 nos dejó dos grandes grupos de cosas nuevas. Por un lado, el nacimiento de políticas no convencionales, que es lo que estuvimos charlando recién, QE, tasas nominales negativas, forward guidance y inyecciones de liquidez direccionadas. Y lo otro nuevo que nos dejó, que lo vimos hace 3-4 clases, es el marco regulatorio macroprudencial. Ya se dejó de hacer solo regulación micropru, pasó a nacer la regulación macroprudencial, resumida en lo que es el consenso de Basilea III. Es esto, normas contracíclicas de capitales, previsionamiento de pérdidas. Empezar a ver el sistema financiero no como un grupo, una suma de individuos, sino como un sistema donde el riesgo pasa a ser sistémico y hay agentes más centrales que otros. ¿Sí? Donde la normativa ya no se ve como la evolución, la salud individual de los bancos, sino que se empieza a evaluar la salud financiera a partir del conjunto. Se empieza a ver el tema de riesgo sistémico, el problema de to interconnected to fail, el problema de la interconexión entre entidades financieras como problema como potencial disparador de crisis. Entonces, las dos grandes novedades post 2008, instrumentos no convencionales y regulación macroprudencial. ¿Sí? Así que bueno, después viene la pandemia. Ahora, este es el guión de lo que les voy a comentar en la pandemia. La pandemia fue un shock, obviamente, inédito para cualquier ser humano vivo en esta época. Y la reacción de política de los gobiernos esta vez fue fiscal y monetaria expansiva. A diferencia del año 2008, donde fue fundamentalmente monetaria expansiva, acá hubo doble inyección de política contracíclica, fiscal
y monetaria. Fue muy fuerte el accionar contracíclico de los países. Después tuvimos post-pandemia, un rebote económico más fuerte, más rápido de lo que se esperaba. Todos esperaban algo más lento y terminó siendo un rebote de la economía mucho más rápido de lo que se esperaba en el mundo. Entonces tuviste un aumento de la actividad más rápido de lo esperado, con un aumento de la oferta de las cadenas globales de valor que no tuvo a la altura y terminó generando cuello de botella de oferta que generó una disparada de la inflación. A eso se sumó la guerra. La guerra, básicamente Ucrania y Rusia producen energía y trigo, alimentos y combustibles. Al haber una guerra en esos dos países, subió el precio de la comida y el precio de la energía en el mundo. Entonces hubo un shock de oferta negativo que aceleró la inflación. Y se le disparó la inflación a los bancos centrales del mundo en 2022. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de suba de tasas contundente y desarmado de los quantitative easing, que terminó, al final del día, cuando pasó ese shock, los bancos centrales terminaron domando la inflación en el mundo. ¿Sí? Esto es lo que les voy a contar ahora con gráficos y me voy a profundizar, pero esta es la idea. ¿Sí? Este es el guión de lo que vamos a charlar. Arranquemos. La pandemia generó algo inédito, por supuesto, ¿sí? Que me gustó este concepto. Generó un Global Sudden Stop. Es decir, vieron que las sudden stop son las crisis en las cuales se corta el financiamiento de un país y se te escapan los capitales. Bueno, esta vez se escaparon de todos. Lo que generó, el mundo se paró. No solo se paró acá, como vimos, esto es la típica, el gráfico de la caída del consumo en distintos sectores, la caída de la movilidad, se hizo pelota la actividad económica, y acá esta es una regresión muy rápida, donde en el eje horizontal tiene el tracker de movilidad. ¿Se acuerdan que había como que los de iPhone, por ejemplo, medían cuánto se movía la gente? Bueno, el tracker de movilidad, cuanto más abajo esté, más a la izquierda está, más restrictiva era la cuarentena. Cuanto más a la derecha, menos restrictiva, y acá es la variación del PBI. Acá lo que muestran es para las cuarentenas más duras, el PBI cayó más. Cuarentenas menos duras, el PBI cayó menos. ¿Sí? Básicamente es muy básico la relación, pero encuentran todos los países, se fijaron cuánto era la movilidad. Cuanto más baja la movilidad, más fuerte la caída del PIB. ¿Sí? Bueno, estamos en eso. No solo fue un tema de economía real, sino financiero. ¿Sí? Y fíjense, pasó de todo en lo financiero. Por un lado, una oleada a las calificadoras de riesgo, metieron una oleada de downgrades. Es decir, las calificadoras de riesgo salieron a recalificar para mal a un montón de empresas. ¿Sí? Es decir, empezó el rating crediticio de las compañías, se cayó en muchos países, en todo el mundo. Entonces había como diciendo, uy, va a haber crisis de default, problemas, las empresas no van a poder pagar la deuda, y las calificadoras de riesgo empezaron a bajarles la nota crediticia. Y lo que les decía, lo del Global Sudden Stop, fíjense acá, estos son los movimientos de capitales en el mundo, los rojitos es lo que está invertido en equity, es decir, en acciones, lo rojito claro es lo que está invertido en bonos de países desarrollados, y lo azulito es lo que está invertido en emergentes. Fíjense cómo los inversores salieron de todos lados y se fueron a cash. Los inversores salieron de acciones y bonos de países desarrollados, y los inversores salieron de acciones y bonos de países emergentes y se fueron a cash. Un global sudden stop en ese momento. Los inversores salieron de todas las inversiones y se quedaron en cash. Entonces, generó una fuerte restricción de liquidez. En el gráfico de la derecha simplemente les comenta que en los países emergentes, crecientemente la deuda de los países emergentes pasó a estar en manos de no residentes. Por lo cual, a veces es un problema que tu deuda esté en manos de no residentes, porque el residente se asusta y se va corriendo y te revienta tu deuda y sales rajando. Entonces, los países emergentes habían empezado a colocar más deuda en no residentes, y esos no residentes salieron a vender esos bonos, y eso subió los spreads del mundo. ¿Sí? Las tecnológicas crecieron mucho en ese sentido. Sí, ahora después lo charlamos eso. Poco crecieron por esto que vamos a comentar. No solo por el shock de la pandemia, que la pandemia obviamente generó mucha demanda de virtualidad, digamos, ¿no? De Zoom. Zoom creció mucho, las tecnológicas en general subieron mucho. Lo que pasó
La respuesta de política monetaria fue muy fuerte y muy rápida en todo el mundo. Bajaron muy fuerte las tasas de interés. Fíjense, Estados Unidos en lo rojo bajó de la tasa de interés muy rápidamente. Todos los países relevantes del mundo bajaron fuertemente las tasas. Estos son los países avanzados, estos son los países emergentes, Brasil, México, Chile, etcétera. Todos bajaron las tasas en general. Y no solo hicieron política monetaria convencional, sino que salieron con política monetaria no convencional, la mayoría de los países, ¿sí? Estos son como compra, por ejemplo, lo rojo es Public Sector Asset Purchases, o sea, los bancos centrales salieron a comprar activos del sector público en estos porcentajes del PBI. Esto es Estados Unidos, Euroárea, Japón, Canadá y Gran Bretaña. Le dieron crédito al sector privado no financiero por estos valores y provisión de liquidez direccionada por estos valores en porcentaje del PIB. O sea, política monetaria súper expansiva, rápida. Esa fue la respuesta de política monetaria del mundo. Al bajar las tasas de interés, eso se asocia con tu pregunta, Matías, cuando bajan tanto las tasas de interés, ¿qué pasaba cuando bajan la tasa de interés con los activos financieros, con la evaluación de los activos financieros? Subía. Sube. Y sube más en términos relativos las que tienen pagos futuros muy adelante. Es decir, los que invierten en crecimiento en cosas hoy para tener rendimiento mañana por la innovación del mañana, son las tecnológicas en general. Al bajar la tasa, vale más el pago futuro hoy, el pago de dentro de 10 años vale mucho más hoy, gracias a esa baja de interés, que el que ya tiene el pago mañana, listo. Entonces, en términos relativos, las tecnológicas con más innovación a futuro son las que se vieron beneficiadas en sus valuaciones, más que las Coca-Cola o los McDonald's del mundo, que ya son negocios más consolidados. Entonces, la baja de tasas brutal que hubo ayudó a los activos financieros a levantar. Además, obviamente, de que la vida real de la economía hizo, claro, se podían apalancar, justamente vos te podías apalancar en tasas regaladas para invertir más fuerte. Aparte de que obviamente la realidad de la pandemia le generó un boom de demanda a las tecnológicas para que las empresas virtualizarse, subir toda la nube, etcétera, como también a los laboratorios que hacían vacunas, ¿no? Fue más permanente lo de las tecnológicas que la de los laboratorios que hacían vacunas, pero esas acciones son las que subieron. Entonces vean lo de Estados Unidos. Estados Unidos estaba en proceso de normalizar su tasa de interés desde 2015, de a poquito había empezado a subir su tasa de interés, hasta que, ¡pum!, desde 2019 la había bajado un poco la tasa y la terminó de bajar fuertemente en marzo de 2020. O sea, había tratado de desarmar esto fuerte estímulo de liquidez desde 2015, venía de a poco, subiendo. En 2019 habían tenido un sustito y por eso bajaron un poco la tasa. Y después, en 2020, terminan de bajarla a cero la tasa de interés de vuelta. No solo salieron con tasa de interés, sino mirá lo que crecieron los balances de los bancos centrales en estos años. Estados Unidos, Euroárea, Banco de Japón y Banco de Inglaterra. Fíjense cómo los activos de los bancos centrales, esto fue brutal lo que crecieron. Acá fíjense, estos son los quantitative easing de Estados Unidos. Acá es lo que estaban desarmando y de repente miren el quantitative easing que se mandaron con la pandemia. Esto de acá, una bestialidad. Y después, no solo, acá fueron un montón de activos que salieron a comprar desde Treasuries de Estados Unidos hasta ETF de S&P, o sea, salieron a comprar hasta acciones, salieron a comprar. O sea, salieron a comprar de todo, hicieron un mega quantitative easing para evitar problemas de liquidez. Y más el Eurosystem también, el Banco Central Europeo también salió a comprar un montón de activos en Europa, por ejemplo, deuda de los países tipo Italia, cosas así, o también hasta llegaba a comprar activos más raros que comprar. Por ejemplo, Estados Unidos compró acciones, rarísimo. Y bueno, Japón venía haciendo de las suyas y siguió, el Banco de Inglaterra lo mismo, metió un sacudón de liquidez muy fuerte. Hizo un quantitative easing rápido. Esta vez ya lo sabían hacer, en la otra vez había que inventarlo, ahora ya estaba inventado. Lanzaron un quantitative easing a la cancha junto con un montón de inyecciones de liquidez. Y fue muy rápido. Fíjense la velocidad de respuesta.
de la Global Financial Crisis es lo azul, o sea, la crisis del 2008, en semanas, y COVID. La respuesta de la Fed, del Banco de Canadá e Inglaterra, siempre fueron mucho más rápidas las respuestas y más contundentes que la respuesta a la crisis financiera. O sea, ante el COVID salieron muy fuerte, muy rápidamente a contraatacar con política anticíclica a los bancos centrales, tanto con política convencional como no convencional. Porque ya está inventada la no convencional, entonces salieron con todo el herramental a combatir la crisis. Acá les dejo un resumen, pero fíjense que básicamente economías avanzadas y economías emergentes. Brasil, China, India, Corea, México, Tailandia. Todos hicieron recortes de tasa en general. Los que no hicieron es porque ya la tasa estaba en cero. Japón, por ejemplo. Liquidity lending, esta es provisión de liquidez específica. Fíjense como casi todos hicieron esto. Compras de activos, estos son los quantitative easing. Quantitative easing, un tema más importante acá. Los quantitative easing en general lo hacen los países avanzados. Los países emergentes no se pueden dar el lujo de los quantitative easing porque se les empiezan a devaluar las monedas y empezás a tener problemas. El quantitative easing es más una política de país desarrollado. No, lo digo porque había un chico que una vez me pasó que quería hacer una tesis de cuáles fueron políticas no convencionales en países emergentes. Y los países emergentes de política no convencional no hacen tanto, porque no podés hacer mucho quantitative easing, no podés hacer mucha excesión de liquidez porque se te empieza a picar el tipo de cambio y tenés más problemas que soluciones. Entonces, el margen de maniobra para los emergentes para hacer políticas no convencionales es mucho más limitado que para los avanzados. ¿Sí? ¿Me siguen? Después, bueno, viene todo este tema de los swaps. Justamente Estados Unidos empieza a repartir liquidez a los bancos centrales avanzados, más que nada también con Brasil, con Corea, México. Les da swap de dólares para que no salgan a vender treasury sus bancos centrales y les da líneas de swap. Y también lo que hacen, como ya estaban inventada la regulación macroprudencial financiera, salieron a relajar los requisitos financieros macroprudenciales. O sea, recuerden, en 2008 no existían. Se inventan. Se hace la regulación macropru. Cuando viene bien la economía, te las pongo un poco más restrictivas. Cuando viene mal, te relajo las regulaciones. Entonces salieron a relajar regulación macroprudencial. Hicieron toda la batería. Convencional, no convencional y relajamiento de macroprudencial a la hora de salir con el COVID. ¿Qué es lo que hicieron básicamente? Le bajaron los requisitos de capital a los bancos. Otra cosa que hicieron es no les dejaban distribuir dividendos a los bancos para que tengan liquidez para prestar. Otra cosa que hicieron es le bajaron los requisitos de liquidez y hasta una cosa que dicen ahí, market functioning, les prohibían shortear activos. Es decir, está prohibido shortear. Directamente, porque si shorteas es salir a vender apalancado eso. Entonces se prohibía shortear, Entonces como que hubo un montón de regulación prudencial esta vez también ayudando sobre la mesa. Que eso es inédito porque no existía antes de la crisis de 2008. Entonces salieron con toda la batería de herramientas a tratar de salir de la crisis. Y a diferencia de 2008 también, las respuestas fiscales fueron contundentes. Fíjense el tamaño del paquete fiscal que metió Estados Unidos para salir de cada una de estas tres crisis. De la crisis de 2001, de la .com, de las .com, había hecho un paquete de porcentaje del PIB de 0,4% del PIB de aumento de gasto. Para salir de la recesión de 2008 metió 7 puntos del PIB de gasto público. Para salir de la crisis de la pandemia metió 25 puntos del PIB. Es decir, el paquete fiscal de Estados Unidos contracíclico fue brutal comparado con con recesiones pasadas. Y en general, todos los países del mundo, de acuerdo a sus limitados presupuestos, también salieron con políticas fiscales expansivas. Por ejemplo, fíjense, los emergentes salieron con política fiscal mucho más fuerte que, por ejemplo, los países de África, porque no tenés los recursos para salir a hacer política fiscal expansiva. Latinoamérica salió bastante, fíjense, cada uno de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Latinoamérica está a mitad de tabla en el tamaño de la medida fiscal para luchar contra la pandemia. Y acá tienen en LATAM el detalle para cada uno de nuestros países, simplemente para que vean. Lo importante es ver la bolita verde, que es el tamaño de la caída en el déficit fiscal, es decir, cuánto aumentó el déficit fiscal de esos países por
la pandemia. En promedio cayeron 5 puntos el déficit fiscal, o sea, empeoró 5 puntos el resultado fiscal de los países. Y tenés mucha heterogeneidad. Por ejemplo, en una punta tenés a Uruguay o México, que fueron de los más responsables fiscalmente ante la pandemia. O sea, AMLO, López Obrador en México, prefirió no ser muy fiscalmente expansivo y no metió muchas restricciones, no metió mucha cuarentena. Prefirió no hacer eso. O sea, no metió cuarentena y no quería desestabilizar las cuentas fiscales. En la vereda de enfrente tenemos a Argentina, que fue la cuarentena más larga probablemente de Latinoamérica, y metió un paquete fiscal bastante grande dentro de las posibilidades que uno tiene, ¿no? En el medio está Brasil dando vueltas por ahí. Brasil está acá. Brasil metió un paquete fiscal de la sanflauta, pero no metió medidas tan restrictivas en la cuarentena. O sea, tuvo una cuarentena mucho más suave, pero el paquete fiscal de Brasil fue muy fuerte. Pero nada, lo que les quiero comentar es que en este caso la respuesta, a diferencia de 2008, la respuesta fue contundente, fiscal y monetaria, y la monetaria te metió las tres cosas en el asador: política convencional, no convencional y macropru. ¿Sí? Esa fue la respuesta ante el COVID. Todo aprendido de crisis pasadas. Ante ese panorama, porque no sabíamos con qué nos enfrentábamos, la respuesta promedio de la actividad económica fue más rápido de lo que esperábamos, porque comparado con otras recesiones, fíjense, la línea roja acá es la evolución de la actividad económica en un promedio de crisis pasadas. Como en general tarda varios trimestres en pegar la vuelta a la actividad económica ante crisis pasadas. En cambio, la respuesta, la recuperación post-COVID fue mucho más rápida que la recuperación de crisis anteriores. Entonces nos tomó a todos por sorpresa un poco la velocidad de la reactivación económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El mundo se enfrentó a un shock inédito, los gobiernos salieron con política fiscal expansiva, monetaria expansiva, y la economía, la demanda fundamentalmente se rebotó mucho más rápido de lo que se esperaba. No solo rebotó más rápido de lo que se esperaba, sino que la demanda cambió de composición y salió de bienes y empezó a comprar más servicios. Ahora vamos a ver qué pasó eso. Entonces, como la demanda fue mucho más rápido de lo que se esperaba, empezó a generar cuellos de botella globales, fundamentalmente en los transportes globales de bienes. ¿Sí? Entonces lo que pasó, fíjense, por un lado, cambió la demanda, la composición de la demanda de bienes. Esta es la proporción dentro del consumo de estos países que son bienes y no servicios. Entonces, fíjense cómo en el mundo se consume cada vez menos bienes y más servicios en porcentaje del ingreso. ¿Sí? Con el COVID, post-COVID se produjo un shift, se produjo un cambio en la composición de la demanda y se empezó a ver más bienes que servicios. Entonces hubo un boom de demanda de bienes. A la vez que hubo varios problemas, los bottlenecks, los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. Por ejemplo, fíjense acá, este es el precio de los fletes globales. Entre 2020 y 2022 se dispararon los precios de los fletes globales porque China no había normalizado, entonces estaban los puertos, estaban todos colapsados, la demanda de bienes era mucho más grande de lo que solía ser a nivel global, entonces como que no dio abaste la oferta para salir a abastecer todo eso, y tuviste como un shock de demanda mucho más rápido, mucho más fuerte de lo que esperabas. Sí, ahí vi una mano levantada. Así me seguía. Yo en esa época trabajaba en comercio exterior, en la parte de importaciones, en una empresa de alimentos, y me acuerdo que en las navieras y los carriers, todos te pasaban una cotización un día y a la otra semana aumentaba el precio, una locura. Claro, Si querías traer algo de dólares. China, tardabas meses. Sí, 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 sí. Me acuerdo, no sé, salía un avión de China a Argentina, salía $2.000 traer un pallet y después al otro mes salían $5.000. Fue un caos. Claro, claro, por eso. Entonces eso, entre que tenés un shift de demanda, ¿sí? O sea, mucha más demanda de bienes y más rápido de lo que esperabas. Entonces la oferta no estaba preparada. Tuviste colapsos, tuviste problemas porque China no había terminado de liberar sus puertos y China es como medio un hub global. Por ejemplo, el problema que tiene Argentina es que el barco, ¿cómo era? Si querés ayudarme, Ezequiel, pero el tema es que
el barco tiene que volver a China para pasar por Argentina, por una cuestión de que si no los volúmenes no dan, o sea, como tiene que ver con algo así. Me lo habían explicado, ahora justo me olvidé, pero era como que si China no demandaba bienes, ya casi que ni convenía pasar por Argentina, porque te quedaba de Sí, sí, paso, pasaba. Brasil tenía que hacer un pedido grande también para que recién el barco baje para Argentina, si no, Claro, ni viste, pasaba. claro, ese era uno de los problemas que pasaba con Argentina, como que somos chicos, entonces a veces como que como no pasaba por China y bueno, no venían. Entonces tenía que pagar para el triple, y eso pasaba con un montón de países, no solo con nosotros, Sí, ¿no? sí, 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 pasó mucho en esa época. Sí, 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 fue todo eso porque China no demandaba lo mismo, entonces te complicó las cadenas de valor globales. Y acá simplemente les quería mostrar, el BVA, es donde trabajo yo, hizo la división de Europa, armó un indicador de cuello de botella de oferta, ¿sí? Es decir, shock de oferta negativo. Fíjense cómo este indicador subió mucho en esa época y después se normalizó hacia mediados, fines de 2022. Si a ustedes les interesa, se los presento por si en algún momento de sus vidas tienen que hacer una regresión en la cual meter esto, cosa de oferta, y, oh, miren, existe un indicador de cuello de botella de oferta. Ténganlo en cuenta por si en algún momento de sus vidas les sirve este indicador. Les dejé el link en la presentación. Bueno, entonces, ¿qué fue esto? Un shock de oferta negativo. ¿Qué pasaba con el mundo con los inflation targeting cuando enfrentaban shock de oferta negativo? ¿Pueden hacer algo? Ante la shock de oferta, el inflation targeting mucho no puede hacer. ¿Sí? O sea, más allá de subir un poco las tasas para frenar la demanda, que te cuesta hacerlo porque estás en el medio saliendo de una crisis, el shock de oferta negativo mucho no pueden hacer los bancos centrales ante estas cosas. La inflación iba a subir igual acá, porque tuviste un shock un shock de oferta, que es un shock como de precio transitorio, si se quiere. Tuviste un sacudón de precio ahí. No es una inflación, es un shock de ahí de costo de transporte, en conjunto con una demanda que creció más que la oferta muy circunstancialmente por esto. Entonces mucho no podían hacer los bancos centrales ya ante este shock de oferta. Y en ese momento es donde estaba la narrativa de la inflación transitoria. No sé si se acuerdan, pero en ese momento la gran duda era si la inflación iba a ser transitoria, permanente, etc. Bueno, estábamos transitando 2021-22, ¡pum! Aparece la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania, dos productores de commodities muy fuertes en el mundo. ¿Qué pasó? Se desplomó la oferta de trigo y de gas. Rusia produce mucho trigo y gas y Ucrania más que nada trigo. Entonces subió mucho el precio del trigo y mucho el precio del gas. Típico shock de oferta negativo. Subió el precio de la comida y el precio de la energía en el mundo por una guerra. Ante eso, los bancos centrales mucho no pueden hacer. Entonces se le presentó el desafío que, si se acuerdan, el desafío que tiene Inflation Targeting es cómo lidiar con los shocks de oferta negativos. ¿Por qué? Porque cuando vos subís la tasa, lo que afectás es más la demanda que la oferta. Entonces, si vos subís la tasa para frenar un aumento de los precios internacionales del trigo, lo que único vas a hacer es vas a generar una recesión que amplifica la recesión ya que ya tenés para bajar la inflación. Entonces se te presenta un problema, porque si la economía anda bien, todo bien, capaz la enfrío un poco la economía para evitar que aumente la inflación, pero yo vengo de una crisis histórica ahora. Estoy recuperando de una de las peores crisis de la historia y se me disparó la inflación por un shock transitorio. Los bancos centrales se enfrentaron a ese dilema. ¿Qué hago? ¿Subo la tasa y rompo todo ahora que estoy volviendo de la crisis o trato de bancarme un poco que pase este shock? Y esa fue la duda que tuvo por la Fed, el Banco Central Europeo, en subir la tasa o no, y tardaron más de la cuenta. Obviamente, fíjense, la inflación en el mundo subió, todo el mundo. Estados Unidos pasó de 2 a 10. El único donde se quedó más o menos quieta fue China, que andás a ver cómo lo miden, ¿no? O sea, perdónenme, pero China, las estadísticas de China siempre, siempre, siempre tómenlas con pinzas, crean un cuarto de las cosas que vean de China. Honestamente lo digo, o sea, cuando vean estadísticas de China no se las tomen, o sea, los básicos no se las tomen a face value, no se las tomen en serio. Sí, más o menos las tendencias, pero no crean términos generales en esas estadísticas. Entonces tenés Euroárea, más o menos 10, también
Alemania, Francia, España, Colombia se fue a 12, México se fue a 8, Perú se fue a 8, Chile se fue a 12, acá tenemos los fuera de serie, que somos Argentina y Turquía, que nos fuimos a 80, 90, y Turquía también, que estaba con sus temas con Erdogan, a 80 más o menos, ¿no? Estamos en otra escala. La inflación subió a todo el mundo. Que estaba planeando otra coronación de gloria, ¿no, Maximiliano? De inflación. Pero... Salimos campeones todos. Otra vez. El outlier. Mirá, ahí estábamos saliendo campeones del mundo. ¿Qué me importa? La inflación de 95. ¿Qué me importa? Claro, exactamente. Pero bueno, subió la inflación en todo el mundo, ¿sí? Entonces, todo el mundo por este problema subió. Los que tenían problemas domésticos, se amplificó el problema. Entonces, estás en un desafío históricamente complicado. Shock de oferta negativo, no puedo hacer mucho. Y encima vengo de un contexto frágil, que no sé qué tan sólida es mi reactivación económica. Entonces, salir a romper la reactivación para frenar este shock de oferta transitoria era una decisión difícil de tomar. Entonces, por eso se les escapó un poquito la tortuga a los presidentes de los bancos centrales del mundo, porque dejaron correr un poco la inflación de más antes de subir la tasa. Y por eso se acuerdan que les había mostrado este gráfico antes, que era que lo azul oscuro es la curva de la Fed, y lo celestito era dónde debería estar la tasa de acuerdo a la Taylor Rule. Si vos calculabas la regla de Taylor, te daba que la tasa de interés de Estados Unidos tenía que estar como en 8. Y la Fed la mantuvo en 0 como hasta 2021. Fines de 2021, principio de 2022. ¿Por qué? Porque vos veías que era transitoria la cosa. No podés hacer nada contra el shock de oferta y venís de una recesión y no sabés qué tan sólida es tu recuperación. Entonces, por eso se les escapó un poco la tortuga, más que nada a los países desarrollados. Y el problema es que vos venías con ese problema de salida de pospandemia y se te sumó la guerra. La guerra te metió otro sacudón adicional al shock que ya tenías. Entonces sumaron las dos shocks que le dio cierta sensación de permanencia a la inflación. Es decir, los que decían, es un shock transitorio, estaba el team transitorio versus team permanente en el mundo. Paul Krugman era team transitorio y Summers creo que era team permanente, algo así era la discusión de si hay que subir la tasa o no. Krugman decía, no, miren, pasó esto, no tiene mucho sentido subir la tasa. Y el otro decía, sí, subí la tasa porque si no se te va a desanclar. Vino la guerra y se metió 2 shocks seguidos, parecía que la inflación era más permanente de lo que era. Y en realidad que fueron 2 shocks seguidos. No es que fue permanente la inflación en ese contexto. El problema es que ya en las expectativas del pueblo, de la sociedad, empezaba a ser permanente. Y si cambias de régimen inflacionario ya estás en un problema. Entonces, durante 2022, la particularidad que tuvo este ciclo es que LATAM, Latinoamérica, reaccionó más rápido y más fuerte que los avanzados. O sea, Latinoamérica en general, saquemos Argentina, ¿no? Argentina no, y obviamente Venezuela no. Pero el resto de LATAM fue como el buen alumno del mundo en términos de política monetaria. Subimos la tasa rápido y fuerte. ¿Sí? Y fue muy más rápido que la Fed y más fuerte que la Fed. Eso permitió que las monedas no se deprecien y frenar un poco la escalada inflacionaria a tiempo. Brasil picó en punta ahí, ¿no? ¿Cómo? Brasil picó en punta ahí. Brasil picó en punta ahí, sí, Brasil, pero en general, ahora te muestro un gráfico de los países de LATAM. Fue muy sincronizada la salida. Y después los principales bancos centrales, la Fed, el ECB, el de Japón, el Reino Unido, acompañaron y hubo un poquito de diferencia de timing, más lento y menos fuerte, pero también fueron. O sea, hubo un tightening, una contracción de la política monetaria a nivel global a partir de 2022. Fíjense, como a partir de 2022, mediados de 2022, Estados Unidos rápidamente sube la tasa 5. Fue la vez que más rápido subió la tasa de interés de Estados Unidos casi en su historia. Subió 0 a 5 muy rápido. Y lo que tuvo este episodio es que fue muy sincronizado. Fíjense acá, esta es la cantidad de bancos centrales que subieron tasa. Lo rojo es lo emergente, lo azul es lo emergente, lo rojo es lo avanzado. Fíjense cómo hubo una contracción de política monetaria sincronizada en el mundo.
Tasa de interés en los emergentes, tasa de interés en los avanzados, fíjense cómo subió. La tasa de interés real terminó siendo todavía negativa porque estabas corriendo la de atrás, ¿sí? Entonces te quedó negativa la tasa de interés, mientras que los emergentes salieron con tasa más rápido y más arriba, ¿sí? Y por ejemplo, sí, fíjate, mirá ahí, justo lo que vos decías, Matías, mirá Brasil, el rojo. Brasil picó en punta fuerte, es la tasa de interés de Brasil. México es el azul. Polonia es el violeta. El SA es Sudáfrica. Y KR, creo que era Corea, me parece. Después, bueno, tenés. China fue medio un outlier, acá como manejó China, no me interesa, no me voy a meter tanto en eso, pero China fue otro mundo. Lo que quería mostrar este gráfico de acá, y si no, fíjate este más lindo, este más fácil. Fíjense cómo subieron la tasa de interés nuestros países de LATAM. Brasil picó en punta, como comentaba Matías, pero fíjense que Chile pasó de 0 a 12 la tasa. Es un montón. Colombia pasó de 2 a 14. México pasó de 4 a 12 también. Perú que tiene más nominalidad más baja, de casi 0 a 8. Las tasas de interés reales, fíjense cómo se dispararon en LATAM. Fuerte tightening, fuerte contracción de política monetaria en LATAM. Rápida y fuerte. Fuimos como, diría, es el buen. Ahora estamos en el mundo de cómo se habla de esto. Bueno, fui el buen alumno en términos de política monetaria en LATAM, ¿sí? Estos países de acá. Argentina fue otra cosa porque Argentina no quiso hacer la política contractiva, digamos. Después de eso no fue contractivo, o sea, hizo el easing, hizo la flexibilización, como todos los países del mundo, mucho monetario, mucho fiscal, dentro de los márgenes de maniobra que tenés, y después la vuelta para ser contractivo, para frenar el desanclaje inflacionario, no la hicieron. En realidad tenían la mitad del gobierno queriendo hacerlo, la otra mitad no, se pelearon y pasó lo que pasó. O sea, la mitad del gobierno no contraigas y la otra mitad diciendo sí, se mataron entre ellos y terminamos con el país explotado. Pero era justamente la discusión que se hizo adentro del gobierno fue esa, una mitad que quería ir a un déficit fiscal un poco más equilibrado para reducir la emisión monetaria y la otra mitad que quería seguir con lo expansivo, y en esa inacción por bloqueo cruzado terminó donde terminamos. Fíjense acá una comparación. LATAM fue de los países que más, estos son tasas de interés reales, son box plots, no me interesan tanto, sino simplemente miran el puntito rojo. Es donde se había llegado la tasa de interés real ex post en los países. LATAM terminó teniendo la tasa de interés real más alta del mundo en ese momento en promedio. Básicamente, de vuelta, quiero reforzar que fuimos el buen alumno en este caso. Es raro en LATAM, que siempre nos estamos matando entre todos. Fuimos el buen alumno en este episodio de tightening. Por eso controlamos la inflación bastante bien. Fíjense. En 2023, una vez que pasó el shock transitorio, o sea, una vez que ya pasó el shock de precio de la guerra, una vez que ya pasó el shock de precio de los fletes globales, eso no es inflación pura, es cambio de precio relativo que se te mete en la inflación. Una vez que pasaron los shocks, y vos sabés que todos los países del mundo salieron con política monetaria contractiva, durante 2023 la inflación en el mundo convergió a valores pasados. ¿Sí? Fíjense cómo los bancos centrales ganaron la batalla bastante. Fíjense, Estados Unidos bajó, la Unión Europea, Alemania, Francia, España, Italia, Colombia, México, Perú, Brasil, y acá los dos malos alumnos, ¿no? Está Turquía y Argentina ahí matándose entre ellos. Pero sí, fíjense, la Argentina se fue como a 200, esto ya está a 300 porque ya es 2024 de inflación anual. Turquía está con sus quilombos propios también, con Erdogan ahí haciendo de la suya. Pero en general, Colombia, México, Perú, Brasil lograron ganar la batalla contra la inflación, lograron torcerla, y más o menos estás con la inflación ya en el target. Fíjense el target que tienen estos países. Perú la metió en el target casi, Brasil también, México está ahí, Colombia es la que está más alejada, pero tampoco está mal, ¿vieron? O sea, como que
Los bancos centrales del mundo hicieron con la contracción, pasó el shock transitorio, ¡pac! Y los bancos centrales lograron torcer la curva y lograron volver a meter la inflación dentro de los targets. Piensa en este episodio como el primer gran desafío que tuvo que enfrentar el inflation targeting. Es el primer gran desafío en el cual se te podían desanclar las expectativas de inflación y los tipos se la bancó el esquema. Tranquilamente podíamos haber pasado en el mundo un esquema más desanclado de inflación. Sí, o sea, tranquilamente podía pasar en el mundo lo que pasó acá en Argentina, ponele, ¿no? O sea, si no hacías política monetaria más contractiva o fiscal contractiva, reventaba todo por el aire. Fíjense acá también en LATAM, tienen cómo la inflación bajó en general. Colombia le costó un poquito más, ahora esto está más atrasado en los gráficos, capaz está mejor ahora Colombia. Pero en general la curva la lograron controlar. Entonces, bueno, ¿estamos bien hasta acá? Buenísimo. Si hay alguna duda o algo, con inquietud, comentario, me paran, ¿no? Como verán, estoy haciendo un repaso bien práctico de cómo se trató la política monetaria este tiempo. Ahora les quiero transmitir algunas lecciones, si se quiere, de qué aprendimos. Les resumo un poco el paper el BIS y un par más de cosas que aprendimos estos años en base a esto, ¿no? Por un lado, los bancos centrales lograron frenar que se desancle la inflación, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de un desanclaje de la inflación? Que la economía pase de lo que es un régimen de baja inflación a un régimen de alta inflación. La inflación que suba no es solo una cuestión cuantitativa. Cuando la inflación sube determinados umbrales, el sistema económico se empieza a comportar distinto. Entonces es importante para los bancos centrales mantener a la economía dentro de lo que es un esquema de baja inflación y evitar en la transición a un esquema de alta inflación. Ahora les cuento qué es. Pero, para que entiendan, el esquema de baja inflación, acá lo que se hizo fue una regresión muy sencillita, que es la sensibilidad de los salarios a los precios y de los precios a los salarios en esquemas de baja inflación y de alta inflación. Es decir, es el efecto feedback, el efecto retroalimentación entre precios y salarios en esquemas de baja inflación y esquemas de alta inflación. Si vos pasas un esquema de alta inflación, ya la espiral precios y salarios se te vuelve más descontrolada que cuando estás en esquemas de baja inflación, ¿sí? En los esquemas de baja inflación, acá les pongo las diferencias. Tenés estabilizadores automáticos, las expectativas de inflación están más ancladas, por lo cual las subas de precios futuras no están tan correlacionadas con las subas de precios pasadas, por lo que la inercia inflacionaria es menor. Entonces, se te estabiliza solo el esquema si vos ves que los agentes aprendieron que la inflación no tiene por qué haber inflación mañana porque hubo inflación hoy. Porque yo veo que la inflación de hoy se debió en buena parte a cambios idiosincráticos de precios relativos. Es decir, la inflación, cuando vos estás en baja inflación, estás abajo de 5% anual, a lo que se le llama inflación, está explicado en su mayoría por cambios de precios que se dan, específicas de sectores o en bienes particulares. Por ejemplo, te sube el precio de la energía y te sube el precio de los alimentos, hubo un cambio de precios relativos, y ese cambio de precios relativos se te cuela en el IPC, se te mete en el IPC, y eso terminás midiéndolo como inflación, pero es un cambio transitorio. Entonces, buena parte de la inflación para los agentes termina siendo transitoria y no permanente. Entonces, lo de mañana, si mañana ya no sube más, si mañana no hay una guerra en Rusia, ¿por qué va a subir de vuelta la comida? Ya subió. ¿Me siguen? Entonces vos ya rompés la inercia. En cambio, si vos pasás a un esquema de alta inflación, el esquema de alta inflación se autorretroalimenta y una suba de precios hoy se te puede meter en expectativa de inflación mañana. ¿Por qué? Porque la inflación no es solo cambios de algunos precios que se están cambiando, se están moviendo, sino que ya la inflación se genera por un fenómeno más macroeconómico y ya el componente común de la variación de precios empieza a ser mayor. Fíjense este gráfico acá a la derecha, es un índice de similaridad. Hay muchos índices de similaridad, googleenlo después, pero es un índice de qué tan parecidas se mueven las cosas. Cuanto más similarity index, más parecidas se mueven las cosas.
Cuando la inflación, y el elegio acá es la inflación anual. Cuanto la inflación es más alta, la similitud entre la variación de todos los precios de la economía es más parecida. Cuando la inflación es más baja, hay cosas que suben 0 y cosas que suben 20. Y eso en promedio te da 2. Sí, el 80% de los precios sube 0 y uno te subió 20%, te va a dar 3 la inflación, 4, no sé. Pero es un precio subiendo. En cambio, cuando da 25 la inflación, algunas se mueven 20, otras 30, pero todo más o menos se mueve igual. El componente común de la variación de precios es más alta. Entonces, tu suba de precios porque otros suben, empiezan a meter más inercia inflacionaria. Y los agentes se acostumbran a eso. Entonces te cambia el bicho con el cual está lidiando el banquero central. El banquero central ya no lidia con lo otro, que era, bueno, subió la nafta. Ya está lidiando con todos, están montados en una lógica de adaptación inflacionaria que te hace más difícil, porque le tenés que ganar a eso. Ya se te mete en la psicología de los agentes el ajuste de precios. Acá había gente en los países europeos que no veían un aumento salarial en 15 años porque no hacía falta. Pues subía la nafta, también no te sube el salario. Tenés 2% de inflación, sí, pero es porque subió la nafta. En cambio, cuando sube todo, 5, 10, 20%, ya todo empieza a subir, los salarios empiezan a responder a las subas de inflación pasadas. Y es mucho más difícil romper ese esquema, porque ya estás montado en un esquema de inflación más alta, que estabilizar un shock transitorio. Hasta ahora la inflation targeting lo que hacen bien es estabilizar shocks transitorios. Entonces lo que querían lograr los bancos centrales era importante no pasar a un esquema de alta inflación. Me gustó el concepto acá de que cuando estás en un esquema de baja inflación, las expectativas están ancladas y se produce el fenómeno de rational inattention. Me gustó esto, inatención racional. Los agentes no le dan bola a la inflación porque es tan baja que no te cambia las cuentas. Entonces, y ni siquiera es porque es un fenómeno generalizado, sino que suba de precios puntuales que hicieron que la inflación en promedio suba. Entonces, no pasa a ser un foco de la economía la inflación, no la tenés en el radar. En cambio, cuando la inflación es alta, ya la empezás a tener en el radar como principal guía de tu toma de decisiones futuras. Hasta te importa poco qué pasa con el PBI, porque si el PBI crece 2 o 4 me da lo mismo, pero si crece 100 o 150 en inflación, sí. A la hora de hacer presupuestos, a la hora de cobrar paritarias, a la hora de pensar salarios, el alquiler, no te importa tanto la actividad económica real para las empresas, sino que pasa a ser más relevante la inflación. Entonces, el punto focal de la economía pasa a ser la inflación. Entonces, pasás de un esquema donde había rational inattention, donde ni siquiera la mirabas, a un esquema donde todos los agentes se coordinan en torno al número del IPC que sale. ¿Me siguen cómo cambia la sociedad? O sea, cómo cambian los comportamientos sociales en un contexto en el cual ni mirás el IPC, a un contexto en el cual pasa a ser lo que sale del IPC una vez al mes, pasa a ser la decisión clave de tu presupuesto para una empresa. Entonces, el ajuste de precios en un contexto de alta inflación tiene otra vida propia. Entonces, lo que tenían que evitar los bancos centrales era tratar de evitar que las expectativas se desanglen de forma tal de que pasara un esquema de alta inflación. Ese era el desafío. Evitar saltar un esquema de high inflation. Sí, claro, sí, empezamos a mirar nosotros porque ya pasamos a inflación semanal nosotros, ¿no? Pero porque nosotros ya pasamos a niveles inflacionarios tan altos que en general lo que dicen es que cuando la inflación mensual supera 30% o supera los 2 dígitos, empezás a mirar variaciones semanales. Generalmente empezás a cortar la frecuencia. Cuanto más alta es la variación, empezás a cortar la frecuencia. Así que, por ejemplo, países que tienen inflación anual del 5%, no miran la inflación mensual. Por ejemplo, mi colega de Perú, el Fede Forte en BBVA Perú, no pronostica la inflación mensual, porque no le importa, porque si es 0,4 o 0,3 le da lo mismo. En cambio, a mí me demandan, porque pegan los resultados del banco, si es 5, 6, 7 o 4 la inflación mensual. Entonces yo tengo que pegar mes a mes a la inflación y si no tengo a alguien cagándome a pedos, digamos, no es así, pero tengo como que dentro de mi performance se mide que también le pego a la inflación mensual. Y el peruano ni la saca la cuenta, no interesa, mira la anual. Cuanto más alta el valor, empezás a cortar el periodo que observás. Lo que decían, el típico, decían, un síntoma de que estás en hiperinflación es que empezás a mirar la inflación mensual.
Es como un síntoma psicológico de una sociedad que está entrando en un esquema de alta inflación, que le empieza a prestar mucha atención a la inflación mensual, más que a la anual quizás. Entonces, el problema que tenés ahí es que el comovimiento de los precios pasa a ser más parecido todo. Entonces la inercia inflacionaria se te vuelve más fuerte, los contratos se te empiezan a indexar todos, como acá como comentaba Ezequiel, eso te hace más permanente. Cualquier shock transitorio de inflación se te mete de manera permanente en la inflación. Porque ahora sube el trigo, pero como el trigo me pega la inflación, ahora se me mete, y los alquileres están indexados a inflación pasada, se me mete en el precio del alquiler. En Estados Unidos o en Europa subía el precio del trigo y el alquiler no tenía por qué moverse. ¿Me siguen? Entonces, como que los shocks transitorios de inflación se te empiezan a meter en forma permanente, y uno de los desafíos que tenían los bancos centrales era tratar de evitar ese salto. Y lo lograron. La mayoría de los países del mundo lo lograron, evitar el salto de un low inflation regime a un régimen de alta inflación. Otra lección, otra cosa, los bancos centrales lograron no solo evitar el cambio de régimen inflacionario, sino que también fueron claves en estabilizar los sistemas financieros en tiempos de estrés. No solo fueron el lender of last resort, es decir, el prestamista de última instancia, sino que fueron el market maker of last resort, es decir, salieron a hacer mercado en última instancia también, salieron a calmar a los mercados, no solo a ser prestamista de liquidez, sino que salieron a calmar a los mercados. ¿Y cómo lo hicieron? Fíjense en el gráfico de la izquierda, la línea amarilla es el VIX. ¿Se acuerdan del VIX, el que vimos en la primera clase? Después están los CDS, son los Credit Default Swap, no importa, miren el VIX. Cuando se picó el VIX, que eran momentos de incertidumbre, siempre hubo anuncios clave de bancos centrales que se calmaron esos problemas. ¿Cómo hicieron para frenar la inestabilidad del mercado? Con tres grandes medidas. Por un lado, las medidas de quantitative easing, es decir, las de ampliación de balance, comprando activos y evitando que el caos y el pánico generalizado, comprando esos activos basura. Lo otro, con grandes anuncios, como el famosísimo Whatever It Takes de Mario Draghi en 2012. Acá fíjense, la A es cuando se anuncia el quantitative easing. La B es con el Whatever It Takes de Mario Draghi, que el Whatever It Takes de Mario Draghi era la zona euro, se estaba por ir a la B, estaba por chocar porque tenías un problema de deuda en ciertos países. Entonces la zona euro estaba con riesgo de entrar a una crisis tal de desmembrarse. Entonces el Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, salió a decir: voy a cuidar al euro whatever it takes. O sea, voy a emitir o voy a salir a comprar todos los activos que hagan falta para evitar una crisis financiera de magnitud. Y de esa manera salvaron al euro. Salió a salvar a rescatar a esos países que estaban rompiéndose, básicamente, ¿no? No, el Brexit fue en 2017, fue el Brexit. Esto estoy hablando de 2012-2013. El Whatever It Takes es 2012-2013. Es histórico. Después mírenselo el Whatever It Takes, porque es como esos eventos históricos de salir a comprar todo lo que haga falta para evitar que choque el euro. Y el tipo ese salvó la zona euro. Sí, claro, tenés razón, Matías, gracias. Y después lo otro que hicieron también es esto que les decía de Estados Unidos, hacer swaps de liquidez con otros países. O sea, Estados Unidos salió a dar dólares a bancos centrales del mundo para evitar que le vendan muchos bonos, y entonces salió a dar swaps de liquidez en todo el mundo. Entonces, bueno, 1, evitaron saltar al régimen de alta inflación. 2, los bancos centrales lograron estabilizar el sistema financiero en tiempos de estrés, con anuncio, medida de balance o swap de liquidez. 3, descubrimos que había problemas de vivir mucho tiempo con mucha laxitud monetaria. Entre 2008 y 2019, los bancos centrales, las tasas de los bancos centrales del mundo fue 0. Entonces, sobraba la liquidez en el mundo. Entonces empezó a haber algunos temas por eso. Las medidas no convencionales estas, en momentos de estrés, fueron muy buenas para aplacar los problemas, para aplacar el pánico, pero después nos dimos cuenta que son muy difíciles revertirlas
sin generar miedo. Por ejemplo, cuando vos soltás el quantitative easing, ¿no? Lo colocás, lo pones en circulación. Bernanke en 2013 hizo una cosa muy famosa que se llamó el Taper Tantrum. Taper Tantrum. Taper Tantrum es cuando en un discurso Bernanke dijo, bueno, vamos a empezar a absorber el quantitative easing. ¡Pah! Se asustaron todos. Se hizo, fíjense acá el Taper Tantrum, a ver, acá está. El Taper Tantrum. El tipo dijo, bueno, miren, vamos a empezar a desarmar el quantitative easing. Y el riesgo país de los países subió un montón. El S&P se empezó a caer y la tasa del Tesoro de Estados Unidos empezó a subirse. Tuviste una mini crisis porque dijiste, voy a empezar a desarmar el quantitative easing. Entonces es difícil desarmar esos esquemas tan acomodaticios. De a poquito lo vas haciendo. O sea, en el momento es muy rápido armarlo, pero salir de eso es complicado. Es muy fácil aumentar el tamaño del balance, es muy difícil volverlo a achicar. ¿Sí? Entonces, entras en esquemas muy largos, de mucha baja tasa, muy acomodaticio. Eso empieza a hacer que la gente empiece a buscar retornos en lugares más riesgosos. Empiezas a levantar la fragilidad financiera de los países porque empiezan a invertir en cosas más riesgosas. Y te aparecen los riesgos también de zombificación de empresas. ¿Qué son las empresas zombies? Empresas que solo sobreviven porque les prestan plata barata. Si la tasa de interés estuviese más alta, esa empresa no hubiese sobrevivido. Fíjense la medida de zombie, por ejemplo. Acá lo que decía el zombie es el EBIT, o sea, ingresos antes de impuestos y intereses. O sea, lo que ganan de plata es menor a lo que tienen que pagar de intereses. ¿Sí? Entonces, no llegan a ganar plata ni para pagar los intereses. Entonces, siguen endeudando para pagar intereses. Esa es la típica medida. Cuando vos te endeudás para pagar intereses, que la estás por chocar. Si vos te endeudás para rolear deuda, está bien. Pero si empezás a endeudarte para pagar intereses, es que es un tipo que le va a empezar a crecer la deuda. Y después, bueno, una Q de Tobin menor a la mediana del sector. La Q de Tobin es cuánto valen tus activos respecto del costo de reposición de tus activos. Es como diciendo cuánto vale tu empresa respecto de lo que valen las cosas, de lo que valdría reponerla. Fíjense una cosa, como las empresas zombie del mundo empezaron a crecer mucho. Perdón, acá. Como las empresas zombies, la línea azul. Crecieron mucho desde 2008 hasta acá, que sobreviven gracias a las tasas de interés bajas. Sí, también en China tenés un problema de zombies ahí enorme, que son empresas que no las dejan quebrar, para evitar que quiebren, les seguís prestando plata, pero son empresas que ya estarían quebradas si la tasa de interés fuese más alta. ¿Cuál es el problema de mantener zombies? Que es plata que estás asignando recursos a sectores que no tienen sentido que existan. Entonces es una ineficiencia en la asignación de recursos. Es capital que podría ir a otro lado para funcionar mejor y no para mantener empresas que no tienen futuro y no tienen viabilidad financiera. Y aparte pasa que la que quiere subir la tasa de interés, el Banco Central está más limitado, porque subís la tasa y empiezan a quebrar todos. Entonces pierde un grado de libertad el Banco Central para mover la tasa de política monetaria. Cuarto, la comunicación de la política monetaria se volvió más complicada. Por un lado, por el Forward Guidance. El Forward Guidance te decía, vos decís, ¿cuál es la tasa hoy y cuál es tu sendero de tasa futuro? Entonces te encorseta para lo que querés hacer como banquero central. Vos ya prometiste que ibas a hacer. En realidad, no lo prometés, pero medio que vos vas a decir, decías, bueno, yo voy a subir la tasa, si pasa esto, bajo la tasa, si pasa el otro. Como que el Forward Guidance te achica las márgenes de maniobra que tenés ante nuevos eventos. Entonces es más complicada la comunicación. No estás comunicando qué haces ahora, sino que estás comunicando qué vas a hacer más adelante y encima condicional y a la vez guardándote grado de libertad por si pasa algo malo. Como que el Forward Guidance complicó la comunicación de los bancos centrales respecto de lo que había antes. Y después, muy importante, ahora tenés muchos instrumentos. Ahora tenés tasa de interés y tenés cantidad de dinero. Tenés tasa de interés y inyecciones de liquidez por los quantitative easing. Entonces, para medir cuán contractiva o expansiva es una política monetaria, ya no te alcanza con ver la tasa de interés. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un modelito econométrico para entender el efecto de la tasa de interés o de la política monetaria sobre la actividad económica entre 2008 y 2015, la tasa de interés está quieta.
y sin embargo se mueven las condiciones de liquidez. Entonces, para armar una medida del sesgo de la política monetaria esos años, tendrían que armar un índice compuesto entre tasa de interés y inyección de dinero por quantitative easing. Entonces se empezaron a inventar medidas de monetary policy stance, de sesgo de política monetaria, que no es solo la tasa de interés, es tasa más agregados. Entonces empezás a medir cuán contractivo o expansivo sos con una combinación entre tasa y cantidad de dinero. Eso es nuevo, son cosas que empezaron a aparecer post-crisis de 2008, porque no te alcanzaba con la tasa para tener la variabilidad en lo que tan duro estaba la política monetaria. Porque quizá vos tenías la tasa fija, pero el otro seguía tirando liquidez a mansalva, más y más y más. Entonces en realidad eras más expansivo que antes. Entonces me siguen, ¿no? O sea, que ya no solo con tasa, sino que ahora hay que agregarle los agregados. Entonces te hace más difícil el tool, la herramienta de política monetaria. Y lo otro que hizo, porque hizo muy difícil la comunicación, es por los cambios macroeconómicos difíciles, sorpresivos que hubieron. Por un lado, después de la crisis de 2008, estábamos en un entorno de inflación muy baja y muy difícil de subir. Entonces los agentes se acostumbraron a ese entorno, inflación baja y difícil de subir la inflación. No podían subir la inflación. Viene el COVID y tener resurgimiento de la inflación, que era algo que no se veía hace 30 años en los países desarrollados. Entonces comunicacionalmente ya era difícil también cómo comunicas eso, porque es el primer gran desafío a los inflation targeting que tuviste. ¿Cómo evitás decir que esto no es permanente, esto es transitorio? Nos fuimos del esquema, pero vamos a volver a la inflación target. Entonces, comunicacionalmente, estas tres cosas complican. La que más me importa que se lleven es lo del Monetary Policy Stance, que pasa a ser una cosa combinada entre tasa y agregados. ¿Sí? O sea, si ustedes en algún momento meten una regresión, tendrían que ver algo de combinación entre tasa y agregados. ¿Sí? Al menos un dummy con quantitative easing 1, 2 y 3 cuando ponen la tasa de interés, porque es una tasa de interés más expansiva la de 2012 que la de 2009, y sin embargo la misma tasa. ¿Me siguen? ¿Por qué 2012-2009? Porque la tasa es la misma, los quantitative easing, para que no tengo, la tengo acá. La tasa es la misma de acá hasta acá, es la misma, de acá a acá. Pero sin embargo las condiciones monetarias son totalmente distintas. Entonces, como que tenés que acomodar la tasa a la condición monetaria cambiante. Nada, es un tema de cómo se medía la política monetaria en estos contextos. Comunicación más complicada y listo, bueno, bien. Y para terminar, dado que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros somos de países emergentes, quería transmitirles algunas complejidades adicionales que tiene hacer política monetaria en países emergentes. Porque vieron que hasta ahora hablé bastante, ¿no? De lo general, de países desarrollados y demás. Los países emergentes es más difícil hacer política monetaria en este contexto. Tenés menos margen de maniobra y tenés menos control sobre ciertas variables. Entonces, luego de las grandes crisis que hubieron en los 90, en general los países emergentes, ¿a qué tendieron? Tendieron a adoptar esquemas de meta de inflación, hacer reformas estructurales, eliminaron o minimizaron al menos la dominancia fiscal, es decir, se removió la asistencia con emisión monetaria del fisco. Todos los países de LATAM asistían al fisco con emisión monetaria. A partir de los 90 lo cortaron. Desarrollaron su mercado de capitales, aumentaron su nivel de reservas internacionales, fundamentalmente gracias al boom de commodities. O sea, China se mete en el mundo, sube el precio de los commodities, nosotros vendemos commodities, aumentaron nuestras exportaciones y muchos países lo que hicieron fue acumular reservas gracias a ese aumento de las exportaciones. Complementaron sus esquemas con medidas macroprudenciales. La mayoría se adhirieron a Basilea III. En general se abrieron a los movimientos de capitales y adoptaron esquemas de flotación más o menos administrada al tipo de cambio, ¿no? O sea, es decir, inflation targeting con tipo de cambio flotante, obviamente con algún grado de intervención para evitar excesiva volatilidad, pero esto hicieron los emergentes en el mundo, ¿sí? Inflation targeting, reformas estructurales con
eliminación de dominancia fiscal y algún esquema de flotación cambiaria con acumulación de reservas y medidas macroprudenciales. Todo ese combo. ¿Qué es esto que no hacen los desarrollados? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Reservas y macropru, si se quiere. ¿Por qué? Porque la parte cambiaria un poco los desarrollados no la necesitan ni mirar. O sea, Estados Unidos no mira mucho si se devalúa el dólar o el euro, no mira mucho si se devalúa el euro. Como son monedas de reserva de valor internacional, no tienen tan presente en su dinámica diaria el tipo de cambio. En cambio, los banqueros centrales de países emergentes tienen en su monitor el tipo de cambio y eso les recorta bastante grado de libertad. Fíjense acá, porcentaje de países emergentes que adoptaron inflation targeting. Más del 60%. Miren las reservas. Los rojos son los países emergentes, más países avanzados. Los países avanzados casi no aumentaron sus reservas, no las necesitan. Pero China, otros emergentes de Asia, Latinoamérica y arriba de todos otros emergentes, hubo un aumento de reservas internacionales por los países emergentes. Y los países emergentes impusieron muchas más medidas macroprudenciales que los países avanzados. Con macroprudenciales me refiero no solo a las refinancieras, sino también a las de capital, es decir, a evitar, por ejemplo, que los capitales de corto plazo te entren a tu país. Porque los capitales grandes de corto plazo, ahora voy, no me quiero adelantar. Pero estas tres cosas, inflation targeting, acumulación de reservas con medidas macroprudenciales. Ese es como el gran esquema de inflation targeting que adoptaron los emergentes en el mundo. Argentina no, Argentina simplemente hicimos dominancia fiscal y la chocamos un par de veces. Eso fue nuestro siglo XXI. Estoy hablando de emergentes tipo el resto de LATAM, Asia, algunos africanos que se portaron bien y esas cosas, no mucho más que eso. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué es más difícil? En general, los países emergentes es lo azul y lo avanzado es el rojo. La inflación tiende a ser más alta en los países emergentes, la tasa de política monetaria tiende a ser más alta en los países emergentes, la deuda pública es más baja, aguantan menos deuda a los emergentes y el déficit fiscal tiende a ser más bajo en emergentes que en avanzados. Los márgenes de maniobra en todas las variables son menores. Los déficits fiscales son menores, la deuda que podemos tomar es menor, la inflación es más alta y la tasa de interés nominal va a ser más alta. ¿Sí? Es decir, menos margen de maniobra que los avanzados. Los avanzados pueden tener más déficit, les dan más deuda, sin chocarla. Por eso, por ejemplo, el umbral de deuda a partir del cual es insostenible una deuda es más baja para emergentes que para desarrollados. Los desarrollados pueden tener 100 y pico, no pasa nada. Los emergentes en 60 nos empiezan a mirar mal, como porcentaje del PIB. Sí, entonces tenemos menos margen de maniobra. Es un poquito más complicado manejar el auto en este contexto. Y entonces, bueno, cuando la mayoría de los países del mundo, de los emergentes del mundo, se abrieron a los movimientos de capitales, hubo generalmente apertura de la cuenta capital y hubo flotación cambiaria, en general. ¿Cuáles son los temas que no tienen los avanzados que tienen los emergentes? Cuando te cambian las condiciones globales de liquidez, es decir, sube la tasa de Estados Unidos, se te empiezan a ir los capitales y eso te genera presiones cambiarias. Tenés un problema. Y lo otro que pasa, fíjate, que cuando viene una mala, lo que pasa es que cuando se asustan los capitales, se van de emergentes, se te devalúa la moneda, se te cae, venden tus bonos, aumenta tu riesgo país. ¿Pero a dónde van esos? Hacen flight to quality. Se van a los bonos de Estados Unidos. Entonces la cosa viene mal y a Estados Unidos le compran los bonos. ¿Me siguen? Venden mis bonos y se los compran a Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos se les autoestabiliza la crisis gracias al flight to quality. El flight to quality, en momentos de estrés global, le estabiliza el spread de deuda soberana a Estados Unidos. Mientras que te desestabiliza el spread de deuda soberano a vos como emergente. Entonces tenés este problema de, en las malas se te amplifica el shock negativo, mientras que en las malas se le suaviza el shock negativo a los buenos, a los Alemania, a los Estados Unidos del mundo. ¿Qué compras cuando tenés miedo? Un bono alemán y un bono estadounidense.
o un bono suizo. ¿Qué vendés? Y vendo Argentina, Pakistán, Brasil, Chile, ¿entendés? Entonces, los movimientos de capitales te amplifican los shocks. Entonces, y los movimientos de capitales te empiezan a meter presión cambiaria. Entonces, y el tipo de cambio tiene varios canales por los cuales te desancla la inflación o te impacta sobre tu economía. El típico es el pass-through. El pass-through es el traspaso a precio del tipo de cambio. Cuando vos devaluás, ¿cuánto de ese traspaso se te va a inflación? Hay dos vueltas. La primera vuelta es cuando subís el tipo de cambio, los precios que suben directamente son los transables, es decir, los importados que vos importás, esos precios suben en moneda doméstica, eso te impacta en la inflación doméstica, de manera, ese es el efecto de primera vuelta de una devaluación. Ese es obvio. El problema que lo que tratan de evitar los bancos centrales es el efecto segunda vuelta de las devaluaciones, que es cuando la devaluación no solo te afecta a los transables, no solo te afecta a los precios importados, sino que te empieza a afectar a los no transables, o sea, a los bienes que no comercializables internacionalmente. Ya cuando el peluquero sube la tarifa porque se devalúa el dólar. Entonces, lo que tratan de hacer los bancos de los emergentes es, contra el primer efecto mucho no puedes hacer, pero cortar el efecto de segunda vuelta, anclando expectativas, evitando que se te traspase a precios, subiendo un poquito la tasa de interés, evitas que se te sobrecaliente la economía. Entonces, lo que puedes hacer es, el primero no tenés mucho que hacer, el segundo podés interactuar. Fíjense como el pass-through, miren, fíjense que hay una estimación del pass-through en emergentes y en avanzados. Emergentes rojo, avanzados azul. Emergentes en promedio tienen un pass-through más elevado que los avanzados. Entonces no les importa tanto a los avanzados el pass-through a la hora de si quieren estabilizar su inflación. No miran tanto el pass-through como nosotros. Acá también lo mismo. Variación del tipo de cambio y de inflación en emergentes correlaciona mejor que en avanzados, que es otra forma de ver lo mismo. Y exchange rate pass-through e inflation persistence across region. O sea, el pass-through del tipo de cambio y la persistencia inflacionaria, o sea, la inercia inflacionaria en distintas regiones. Fíjense como el pass-through y la inercia inflacionaria es más baja en emergentes que en otros. En el otro estamos nosotros, LATAM. En Asia la inflación les da muy baja, me sorprende, los emergentes asiáticos les da muy baja la inercia inflacionaria y muy alto el pass-through. Y acá le dejé esta cuentita para que sepan cómo se calculó el pass-through y cómo se calculó la inercia inflacionaria. La inercia a la inflación en T, la inercia inflacionaria es la inflación en T-1. ¿Sí? O sea, cuando se habla de persistencia inflacionaria o inercia inflacionaria, una forma de meterla en una regresión es metiendo la inflación en el periodo anterior. Es cuánto de la inflación hoy te explica la inflación ayer. A eso se le llama inercia inflacionaria en econometría, ¿no? O sea, si vos querés meter inercia inflacionaria en tu regresión econométrica, metés inflación en T-1, en T-2. Así la medís. Y el pass-through, fíjense que acá lo hacen el tipo de cambio nominal efectivo, y lo que hacen es una sumatoria de 3 periodos. O sea, la devaluación en los últimos 3 meses, y suman la variación de los 3 meses, cuánto impacta. Y meten un output gap para controlar por recesión. Se les dejé la ecuación ahí por si en algún momento ustedes quieren sacar una cuentita de este estilo, ya saben cómo se hace. 2. Esto es algo que es relativamente nuevo, se puso más de moda, nosotros ya lo sabemos porque somos argentinos, ¿no? Pero los emergentes, los avanzados lo aprendieron. Se puso de moda. Gopinath, ¿la conocen a Gopinath? Gopinath es la economista jefe del Fondo Monetario, ahora tiene un puesto más alto, creo que es vicedirectora del Fondo Monetario Internacional. Es una india. Que en 2019, 2018, 2014, 2015 empezó a escribir sobre estos temas. 2014, 2015, Gita Gopinath empezó a escribir sobre lo que se llama el Dominant Currency Paradigm, el paradigma de la moneda dominante. Nosotros ya lo sabemos, de vuelta, quizás para ustedes es una obviedad, pero los países avanzados empezaron a leer esto en 2014-2015, gracias a Gita Gopinath. Empezaron a leer esto, ¿qué es esto que propone Gita? Dice, vieron que el canal tradicional por el cual, ¿qué pasa? Vos devaluás la moneda, y en macro 1, ¿qué les enseñan?
Devalúo la moneda, tus exportables son más baratos, entonces exporto más e importo menos. Eso es lo básico, ¿no? O sea, yo puedo ir al mercado internacional con mi precio más barato y el importable me sale más caro que mi producción doméstica, ¿no? Eso es lo tradicional. Devalúo, mejora tu balanza comercial. Exactamente, sí, Mandel Fleming, algo así, exactamente, como dice Luis. Típico. Ahora bien, Gita Gopinath, 2014, 2015, más o menos con esto, dice, no, pero pará. Para los países price taker, para los que no afectamos los precios internacionales con nuestra producción, el precio en dólares de lo que vendemos es 1 y ya está. Entonces, devalúo, y no es que yo voy a vender mi bien, por ejemplo, yo produzco soja en Argentina. Si devalúo, no es que yo voy a vender la soja más barata en dólares, yo la voy a vender a la misma cantidad de dólares. Pero, ¿qué pasa? Gana más plata, es más rentable en moneda doméstica el que vende la soja ahora porque le recibe más pesos por la misma cantidad de dólares. Entonces, el canal que es distinto. Fíjese que no es yo vendo algo más barato, sino que vendo algo al mismo precio. Y el canal por el cual se te transmite tu economía es que es más rentable el sector transable, exactamente, como dice Kevin también, termina siendo más rentable en términos relativos el transable, termina siendo más rentable, entonces empiezas a ver más inversión en lo transable, más empleo en el transable, entonces mejora la producción de los exportables en detrimento de los importables porque ganan más plata. Pero no porque su precio sea más barato internacionalmente. ¿Me siguen? Porque si fuese lo del precio es más barato internacionalmente, como la demanda es infinita en el mundo, la reacción sería inmediata. Vos inmediatamente exportás más. Acá no. Acá vos exportás lo mismo al principio, ganás más plata, invertís y gracias a que eso es que vos vas a aumentar tu capacidad productiva más adelante y más adelante vas a exportar más. Entonces el efecto tarda mucho más en materializarse en un crecimiento de exportaciones que si fuese porque vos bajás el precio. Si vos bajás el precio en dólares, toda esa baja de precios te la llevas vos y empezás... no, pero aparte que no sean tan elásticos, es el tema de que vos el bien no lo movés, el precio del bien. Entonces, si vos vendieses más barato, ahí sí tendrías mucha más demanda para toda tu oferta, pero vos tu precio es igual en dólares. Entonces, lo único que vos pasa es que se mejora la rentabilidad de ese sector, y si esa rentabilidad mejora de manera sostenida, vas a empezar a producir más de ese exportable y vas a vender más de ese exportable en más tiempo. No es joda esto, porque por ejemplo, una diferencia entre Argentina y Turquía. Turquía exporta bienes industriales. Cuando devalúa Turquía, Turquía empieza a aumentar sus exportaciones enseguida, porque empieza a reemplazar demanda internacional porque exporta industriales. Nosotros exportamos soja, nosotros devaluamos y más o menos vamos a exportar la misma soja porque la vendemos al mismo precio. Lo que nos compraban los chinos a $100, nos lo vuelven a comprar los chinos a $100, no es que lo vendemos más barato. Entonces no tenés un aumento de la demanda internacional. Lo que tenés es un aumento de la rentabilidad en tu país de hacer ese bien. Sigue la diferencia, ¿no? Es distinto el efecto en la economía. Y después también tenés encima el plus de, claro, sí, como dice Luis, le aumenta el markup, eso se aumenta la rentabilidad del sector y al final del día es más largo el ajuste. Y al final y después en otra cosa está el trade finance. ¿Sí? Hay muchos, vos padeces para exportar, financiás a los importadores de tu bien. ¿Sí? O sea, vos prestás plata para que te compren tus productos. Esos préstamos los das en dólares o te los dan en dólares. Entonces, imagínense, yo importo, ponele, para exportar después, ponele. Pero yo para importar me endeudé en dólares. Yo me endeudo en dólares, devalúa la moneda y lo que pasa es que yo sigo debiendo los mismos dólares, pero a mí me cuesta más en pesos devolver esa plata. Entonces la devaluación te termina generando un endurecimiento de las condiciones financieras para esa economía, para los que se endeudaron en dólares. Además de que probablemente eso se gatilló porque hubo una escapada de capitales que te subió el endeudamiento en dólares que tenías. Entonces, lo que se llama trade finance, que es el financiamiento del comercio exterior, también te amplifica el efecto financiero de las devaluaciones. Estas son cosas más modernas, ¿eh? O sea, a lo que voy.
son derivadas de más modernas de devaluaciones en países emergentes, ¿sí? Y finalmente, en 3, los movimientos de capitales te amplifican mucho los ciclos cambiarios y financieros domésticos, ¿sí? Cuando vos tenés un mercado de capitales chiquito, como hay tanto capital en el mundo, pequeños movimientos, un share muy chiquito del capital global puede ser muy grande para tu economía. Y si te entra un 1% de los capitales globales a una economía chiquita, te puede cambiar dramáticamente las condiciones de esa economía. Si es una economía muy chiquita y te empieza a entrar mucho capital de golpe, aunque sea poquito, te aprecia la moneda. Y si se te va, de un día para el otro, te devalúa la moneda. Que es, por ejemplo, lo que pasó cuando el gobierno de Macri abre mucho la cuenta capital en 2016-17. Te entraron muchos capitales de golpe. Muchos. Te apreciaron la moneda. Cuando se fueron, por ejemplo, 2 bancos grandes, JP Morgan, BNP, se fueron, sacaron 1.500 millones de dólares en 2 días del país. Es muchísima plata. Esos 2 bancos solo te subieron el tipo de cambio de 20 a 25. Solo 2 bancos. ¿Sí? Entonces, el tamaño relativo, cuando vos tenés un mercado de capitales chiquito, el tamaño relativo de los movimientos globales respecto del tamaño de tu economía te pueden mover mucho tu moneda. Vos para abrirte del todo a los mercados de capitales globales tenés que tener cierto tamaño propio antes de abrirte del todo, más que nada ante los capitales de corto plazo. Porque los capitales de corto plazo te aprecian y te amplifican los ciclos. ¿Por qué te amplifican los ciclos? Porque los tipos, cuando vos ves, ¿por qué te entra el capital? Te entra el capital, ponele porque consideran que se te puede apreciar el tipo de cambio real. Entonces los tipos vienen y hacen lo que se llama carry trade. Carry trade es hacer un diferencial de tasas. Como la tasa en moneda doméstica es muy alta y esa moneda se aprecia encima en dólares o se queda quieta, ganás un montón de rendimiento. Entonces te empiezan a entrar capitales para hacer carry trade. Te aprecian la moneda y ganás más plata, porque encima te aprecia la moneda y terminás potenciando el carry trade. O sea, el ingreso de capitales retroalimenta el carry trade y termina amplificando el ciclo de apreciación cambiaria. Cuando viene la mala, te retroalimenta el side stop. Te evaluás, te asustan todos, salen corriendo y te amplifican la crisis. Entonces, los movimientos de capitales te amplifican los ciclos financieros cuando sos chiquitito. El ingreso de capitales te amplifica la apreciación cambiaria, te amplifica la ganancia de carry trade, y cuando salís te amplifica el quilombo, que fue el problema que tuvimos en 2018. Tenías la cuenta de capital muy abierta y se te fueron todos de golpe. Entonces tuvimos la crisis de 2008 nosotros acá en Argentina, que fue básicamente eso. Te entraron muchos capitales, se te apreció la moneda y después salieron todo de golpe. Entonces te comiste ese típico ciclo. Entonces, hay ciertas medidas macroprudenciales que se implementaron en los países emergentes que lejos están de ser un cepo cambiario, no un cepo cambiario. Lo que hacen es, por ejemplo, limitás la tenencia de no residentes de activos en moneda doméstica. Por ejemplo, una medida que se podría haber hecho era las LEVAC. ¿Se acuerdan? Las LEVAC eran títulos en pesos que rendían en 2017-18 del Banco Central. En lugar de, se permitía que los no residentes tengan LEVACs en pesos. Vos podrías haber limitado eso y evitar que los no residentes se te metan en las LEVAC. ¿Se te iban a colar algunos? Sí, porque te abrían una cuenta doméstica, pero era más difícil. Otra medida macroprudencial, por ejemplo, es el requerimientos mínimos de permanencia. Aunque vos entrás en el país, no te podés ir por 6 meses, ponele. O encajes. Vos querés comprar algo, entrás, el 30% lo tenés que dejar a la vista, el 70% lo podés usar. Entonces, esas son medidas macroprudenciales que los países ponen para desalentar el ingreso de capitales de corto plazo y evitar esta volatilidad que te introducen los capitales volátiles. Estamos hablando de capitales de corto plazo, capitales que compran bonos, acciones, lo único que vienen a hacer es ganar plata con esa transacción, ¿no? O sea, no inversión extranjera directa. Entonces, el marco monetario que empiezan a hacer los emergentes es inflation targeting, con flotación cambiaria, con medidas macroprudenciales evitando movimiento de capitales de corto plazo. Ese es el combo que hacen los emergentes para evitar excesiva volatilidad cambiaria, con
cuentas capital abiertas, o sea, sin cepo cambiario. Vos querés comprar dólares en cualquier país, lo podés hacer. El tema es que lo que no pueden hacer es venir JP Morgan y meter 2.000 palos, 2.000 millones de dólares para comprar un bono en pesos. Eso no lo puede hacer. O le sale más caro que al doméstico. Entonces, bueno, entonces lo que se empezó a hacer es mucho, básicamente, inflation targeting, flotación cambiaria, apertura de la cuenta capital con regulaciones macroprudenciales para evitar excesiva volatilidad de capitales. ¿Qué se hizo también? Acumular reservas internacionales, que te sirve como un seguro para cuando se te aprecia la moneda, evitas que se te aprecie comprando reservas, y cuando se te devalúa fuerte, en lugar de que se te dispare, salís a hacer la estrategia de lean against the wind. Es decir, tratá de meter un poquitito para evitar que se te dispare tanto, vender un poco de reservas para suavizar la devaluación. ¿Cuál es el problema de esto? No tenés que salir a parar devaluaciones que te van a llevar puesto. Porque la única, si vos querés parar flujos con stocks, el stock se termina. Un flujo, cuando el flujo se te tiene que ir, no lo vas a parar con ningún stock. Si empezás a tirar stocks, reservas, deuda, préstamo con el FMI, swap con China, se va a comer todo el flujo. Hasta que el tipo de cambio no se acomoda, el flujo se va a comer todo stock que le tires por adelante para evitar la depreciación. La depreciación va a ocurrir igual. Entonces, tenés que tratar de evitar solucionar problemas de flujos con stocks, porque el stock lo vas a consumir. Y bueno, básicamente lo que quería transmitirles era eso, hacer la inflation targeting en emergentes tenía que tener esta patita más de macro-pru, esta pata de comprar reservas y esta pata de tener en cuenta que la volatilidad de los movimientos de capitales te introduce una dificultad adicional que los avanzados no tienen. Bueno, y con esto tampoco me quiero demasiado, así que ya está, con esto estamos. La clase que viene, entonces vamos a estar hablando de innovación financiera. Vamos a estar hablando de Big Tech, FinTech, un poco hablar un poquito de mercado pago, acá de lo que estuve pasando en Argentina. Y hablar un poquito de cripto y monedas digitales de bancos centrales. ¿Sí? O sea, vamos a dedicar a hablar un poco de qué tendencias del dinero y de los mercados financieros hacia adelante. Esos temas son temas que no tengo tantas certezas porque son cosas que se están desarrollando, así que simplemente les quiero transmitir qué se sabe hasta ahora y cuáles son los desafíos que vienen adelante en cripto, en monedas digitales y en FinTech, Big Tech. Así que bueno, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Yo tenía una consulta, no te quería cortar, pero quizás Sí, obvio. no era tanto sobre el tema, pero es sobre la regla de Taylor. Sí. En realidad hay una consulta si en Argentina se la suele tener en cuenta. Es una duda que cuando la leí entendí como que la Fed un poco la sigue o como que, Claro. digamos, se tiene en cuenta. Quisiera saber si acá en Argentina funciona, se tiene en cuenta. Mira, sí, mira, la Fed no es que la hace, sino que la mira de reojo como un indicador. Después sí, mira, todos los países que hacen política monetaria con tasas tienen su regla de Taylor en la cabeza. No la misma que Taylor, que la que tiene la Fed, pero tienen una función de reacción de la tasa contra la inflación. Los países que hacen inflation targeting tienen que estimada una regla de Taylor propia en general. Argentina no, porque no pelea con tasa contra la inflación. O sea, nosotros no tenemos un esquema de meta de inflación, no tenemos, la quisimos calcular un poquitito, si se quiere, cuando estábamos en 2016, 17, 18, en ese contexto, sí había empezar a hacer cuentas de, bueno, cuánto impacta la tasa de la inflación, pero como no estamos haciendo inflation targeting, no tiene mucha aplicabilidad práctica la regla de Taylor. Tiene más sentido con esquemas de metainflación, sí, los países que hacen esquemas de metainflación tienen su calculito, o sea, tienen más o menos su elasticidad tasa-inflación, la tienen sacada. La mayoría de los países con inflation targeting. Bueno, hay que mirar los informes de política monetaria de los bancos centrales o alguna revista de estudios económicos del Banco Central. Alguno la calculó. Para Perú, ponele Colombia, México, Brasil. Cada uno tiene su cuentita hecha. Bien, gracias. Sí, el problema de Argentina es que somos un bicho raro, ¿no? O sea, miren todo lo que les conté, bueno, de esta clase prácticamente casi nada aplica porque fueron 20 años de dominancia fiscal
en la cual la política monetaria doméstica era básicamente darle plata al tesoro para hacer política monetaria expansiva. O sea, no hubo mucho más que eso. Lo único que tuviste episodio un poco más rico de política monetaria es la experiencia de Inflation Targeting en 2016-17, que termina chocando en 2018. Eso es como lo más rico de política monetaria que tuviste. Hiciste un poco de agregados monetarios en 2008, 2007, ¿viste? Algo así. Pero no somos un país con una política monetaria de libro. En realidad somos más el mal ejemplo que la política monetaria del libro, ¿no? Perdona, ahí si quieren le fortalezco para la pregunta de Francisco. Hay un paper que se presentó el año pasado para las jornadas monetarias del Banco Central, de los que premian a los estudiantes, jóvenes profesionales y doctorados, que estimó una regla de Taylor para la Argentina 2003 hasta acá. ¿Ah, sí? Lo que debiera haber sido la regla de Taylor, cuando la mirás te pegas un tiro, ¿no? Porque con un manejo de tasa prudente. No hiciste nada. Claro. Pero tenés un cálculo hecho con brecha de producto, y lo tenés muy, muy bueno. De hecho, salió premiado. Lo voy a mirar. No. Pero yo ahí tengo una consulta, quizás un peco de ignorante, pero la tasa de interés no sigue una suerte de regla de Taylor, por más que no se la calcule y se ejerza como regla. Quiero decir, no hay detrás, o sea, si uno calcula una regla de Taylor y la contrapone con la evolución de la tasa de interés, ¿no hay una cierta correlación ahí? Pero lo que pasa es que, Francisco, ahí es porque vos tenés que pelear contra tasa, porque la regla de Taylor asume que vos usás la tasa para bajar la inflación. O al menos tenés algún tipo de relación entre output gap, inflación y tasa, alguna relación hay. En cambio, en los últimos 20 años de Argentina, como decía Sergio, este muchacho habrá calculado cuánto tendría que haber sido la tasa para equilibrar output gap e inflación, y no se hizo porque la inflación se te disparó y la tasa estuvo quieta en el otro lugar. Digamos, la tasa no respondió para lograr que la inflación baje, sino que seguía otras lógicas. Es por eso, es que es como una relación de cuánto mueve la tasa para que pase algo con el PBI con la inflación. Y acá no se hizo eso, entonces como que lo voy a ver cómo lo calculó el chico, porque lo difícil es entender cuáles son las elasticidades cuando en la vida real no pasaron las cosas, pero sí, es como ver cuánto tendría que haber sido. Por eso dice Sergio, te querés pegar un tiro seguro, porque tendría que haber sido mucho más alta la tasa cuando la inflación era más alta. Posiblemente en la crisis de 2009 podría haber bajado la tasa más fuerte para ser más contracíclica, y tal vez ni hizo falta mover la tasa porque no nos importaba. Entonces, a la inversa también, ¿viste? O ponerle al mismo 2020, mucho no podemos bajar la tasa nosotros, porque en la que baja mucho la tasa se te dispara el tipo de cambio por cualquier lado. Entonces tampoco puede hacer mucha tasa baja. Nos pasó, 2020 bajamos mucho la tasa en un momento y se te vuelve el tipo de cambio a cualquier lado, y tuvieron que volver a subir la tasa. Entonces también tenés menos grado de libertad porque la dominancia fiscal. Entonces sí, ese es un problema el tema de la... Claro, no te reaccionan los agentes como vos esperás frente a cambio de la tasa No, de interés. es un entorno en el cual la política monetaria no te está haciendo funcional, no te está haciendo lo que... porque tenés otros temas atrás, un exceso de peso dando vuelta por asistencia del fisco, problemas cambiarios, que lo cambiario no está en los modelos de manual, si se quiere, de las economías avanzadas, sino que lo cambiario es otra cosa aparte. Sí, es más complicado, más complicado. Por eso el caso argentino no lo suelo recomendar como para estas cosas más de libro. Yo acá trato de transmitirles conocimiento más de libro, de política monetaria, de cómo se hace, y nosotros somos un bicho un poquito más separado. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Cualquier cosa me escriben y bueno, nos vemos el lunes. Espero que nos podamos ver. Los que no, los veremos virtualmente. Y cualquier duda, pregunta, charlamos. Buenísimo. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Buena semana. Adiós. Nos vemos.